Buenos días, buenos días, alumnas. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya se ve, profe. Ya se ve. Excelente. En la clase anterior estuvimos hablando de la bioingeniería. En este caso es la continuación del tema anterior, pero relacionado a la biotecnología en los alimentos. Eh, Torres, ¿puedes dar un resumen de la clase anterior de manera breve? La bioingeniería trataba de cómo ayudaba a las necesidades del ser humano, con usando la tecnología, un poco de matemáticas, física, biología, para poder entender el cuerpo y poder ayudarlo. Por ejemplo, las personas que habían perdido sus extremidades, que por tales razones ya no tenían esas partes, pero la bioingeniería con la biotecnología lograban que esa persona pueda usar de nuevo esas partes conectados con un poco de unas prótesis, hasta también hacían órganos artificiales hechos de una impresora 3D para poder ayudar a esas personas que obviamente no tenían sus partes a través de sus nervios que eran conectados para que puedan moverse con más facilidad, también como también se lograba obtener lo que era las madres, el cerebro de las madres para poder hacer un órgano compatible al paciente y sin que esa persona sufra o tenga que esperar muchísimo en la sala de espera de que salga un tratamiento y de cómo ayudaba a hacer medicinas, a hacer ácidos, encontrar las curas de las enfermedades y también ayudaba a lo que era a mejorar lo que era la ciencia. Ok, excelente resumen. Torres, Cedeño, por favor, inicia la lectura de la clase del día de hoy. Profe, me dijo a mí, es que no lo escuché porque se me fue el internet por un rato. Ok, Cedeño, por favor, inicia la lectura de la clase del día de hoy. La aplicación de esta rama a los alimentos es denominada biotecnología en alimentos. La biotecnología en alimentos incluye el ámbito social para su funcionamiento. El uso de esta biotecnología beneficia tanto al agricultor como al consumidor. Se producen cultivos con un mejor resultado y rendimiento y los consumidores tienen más ofertas a lo largo del año. Beneficios de la biotecnología en la actualidad. Resistencia a las enfermedades, reducción del uso de pesticidas, alimentos más nutritivos, tolerancia a los herbicidas, cultivos de crecimiento más rápido, mejor sabor y la calidad. Se ha estudiado ampliamente la intervención de la biotecnología en varios alimentos como maíz, soya y algodón, que son las mejores de la biotecnología, ya que no necesitan tantos herbicidas, pesticidas. Soya con menor contenido de grasas saturadas y mayor contenido de ácido oléico, lo que ofrece una mejor estabilidad cuando se fríe. Ingeniería genética. Este campo de estudio se inicia en la década de los 70 y se comenzó a perfeccionar mediante las técnicas de manipulación del ADN. A partir de los análisis iniciales de esta molécula de la vida, se llamó así a estos procesos. Su principal enfoque en el estudio de la molécula de herencia o ADN, lo que se hace mediante la introducción de ADN modificado a células vivas e incorporando como parte del material genético de estas. Numerosas investigaciones surgieron a partir de esta molécula. Por ejemplo, la fracción del ADN humano que regula la síntesis de insulina. Estas técnicas también son incorporadas en temas de gran ayuda para la sociedad, ya que permiten solucionar problemas relacionados principalmente con la salud. El campo de la ingeniería genética es muy extenso y abarca a todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, hay unos grupos más examinados que otros. Ok, excelente, Cedeño. Torres, a base de lo que ha leído, Cedeño, ¿puedes dar un análisis crítico?
Lo que yo entendí sobre la ingeniería genética es cómo se ha desarrollado en varios alimentos como el maíz, la soya, también otros productos como puede ser en el algodón, para poder mejorar esa biotecnología, para poder producirlo en mayor cantidad, pero sin tantas pesticidas, sin herbicidas, ya que podría mejorar también el consumo diario sin que tenga tanto daño químico, que tenga un poco más de minerales, vitaminas y de cómo ayuda también a resistir a esas enfermedades, a que haya menos pesticidas que puedan afectar también a la planta, de cómo esos alimentos se van haciendo más nutritivos y más beneficiosos para el consumo, también como los cultivos van creciendo un poco más rápido de lo normal por los químicos que se pone y mejora también esa calidad y sabor y la textura del alimento y sobre cómo ha beneficiado bastante a lo que es a la agricultura y tanto como al ser humano. Ok, excelente, Torres. Por favor, lee la siguiente parte del texto, Torres, que es la ingeniería genética en bacterias. Ingeniería genética en bacterias. Las bacterias son los organismos más analizados dentro del campo de la ingeniería genética. La bacteria más usada es la Escherichia coli. Sin embargo, en el campo de las microbiologías existen muchas bacterias estudiadas con gran importancia para la salud humana. Ingeniería genética en levaduras y hongos. Las levaduras y hongos junto a las bacterias son los sistemas mayormente estudiados. La levadura de Saccharomyces cerevisiae fue el primer genoma eucariota en un ser secuenciado en su totalidad. Existen otras levaduras de su importancia, como la P. pastoris, que es utilizada como para conseguir proinsulina en cultivo discontinuo y quitinasa en cultivo continuo. En el campo de los hongos, el más que se ha utilizado se destaca por su sabor médica, pertenece al género Penicillium. Ok, excelente, Torres. Cedeño, a base de lo que ha leído Torres, ¿puedes dar un análisis crítico? Bueno, más que todo se trata del hecho de que también tienen esta parte de ingeniería tanto en bacterias como para determinar ciertas enfermedades, por así decirlo. Y en la ingeniería genética de los hongos o levaduras es más que todo para uso médico. Hay que tomar en cuenta que al final mi compañera menciona el género Penicillium, que es para labor médico y existen más que todo son procariotas, entonces son como que las más antiguas y aún así tienen el conocimiento para investigarlos, ¿no? Ok, excelente, Cedeño. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que está en el libro. Nos plantea dos opciones, la A y la B. La A nos dice cuáles son los hongos que se utilizan en lo que es el proceso de laboratorio. Investiguen cuáles son los hongos que más se utilizan en la actualidad en los procesos de laboratorio. Yo ya encontré.
Ok, Cedeño Torres, ¿ya Yo encontraste? también, profe. Ok, excelente. ¿Quién desea comenzar, Cedeño o Torres? ¿O Espinosa? Yo, Ok, Cedeño, por favor, inicia. bueno, me salieron los 5 hongos más utilizados en laboratorios. El primero es el hongo levaduriforme, que es un clásico en genética, en biología molecular y biotecnología, ya que crece rápido y es fácil de manipular. En segundo lugar está el moho de género Penicillium, que aparece frecuentemente en colecciones y estudios de de metabolitos fúngicos. El tercero es el género Aspergillus, también es habitual en laboratorios porque es fácil en cultivo, es diversidad y en uso industrial. En cuarto sale que hay otros hongos usados, incluyendo géneros como Fusarium, Trichoderma y Mucor, aunque menos modelos estándar. De ahí hay otros que son más usados, tanto levaduras como el Saccharomyces o mohos filamentosos. Ok, excelente, Cedeño Torres. A mí me salió un hongo llamado Charosis cerebis que sirve para levadura, es unicelular, ya que el hongo se amplía utilizando como un modelo de organismo eucariota. Uno de sus ventajas es el crecimiento más rápido y la manipulación de lo que es la genética y es sencillo en lo que es relativamente en los recursos disponibles. Se caracteriza porque se usa como algo biológico y unicelular para reparar lo que es el ADN y biotecnologías. También hay el Aspergillus y nibulas, que es otro hongo afilioso que es clasificado por ser un bioloma que se utiliza como para reparar el ADN desarrollado del hongo. Permite el cruzamiento de estudios genéticos que implican la esporulación sexual, lo que da como ventaja para la genética. También la Pinchi pastoris, que también es llamado como Kamagala Pafi, que se menciona como una alternativa que también es para la levadura, que ayuda a producir lo que son proteínas heterólogas y hongos que son corcios para las revisiones recientes, para los beneficios como presentativos y muy amplios que involucran en un laboratorio. Ok, excelente, Torres. Espinosa. Correcto, entonces vamos a realizar el segundo ejercicio del libro, que sería cuáles son los mayores logros obtenidos dentro de la ingeniería genética en bacterias de los últimos 5 años. Alguien que haya ganado el premio Nobel referente a esto, algún logro destacado en este campo durante los 5 últimos años. Ya encontré, profe. Ok, Cedeño Torres, ¿ya encontraste? Sí. Excelente, entonces Torres inicia en esta ocasión. Las personas que pudieron tener un premio Nobel en estos 5 años sobre la biología genética está en 2022 con el premio de química que fue otorgado a Emmanuelle Carpentier y Jennifer Adua, que fue desarrollado por un método por la edición de Geoman en la tecnología de CRISPR-Cas9 que tiene implicaciones directas como organismos, bacterias, plantas y animales.
En el 2023 hay como el premio de la filosofía y de la medicina que fue otorgado sobre la persona llamada Ataklin Caraco y Detri Westman, que fueron por sus descubrimientos sobre las modificaciones nucleosidados y que permitieron desarrollar lo que fueron vacunas de ARN con el mensaje de mRNA contra lo que fue la vacuna del COVID-19 y en 2024 con el premio de fisiología o medicina que fue otorgado a Víctor Ambrose y a Guru Rukun por el descubrimiento sobre los microARN con moléculas pequeñas de ARN que regulaban la expresión genética. Ok, excelente, Torres. Cedeño. Bueno, a mí yo encontré más que todo logros así como que aparte de los premios Nobel, entonces voy a iniciar por los otros logros. Hay que tomar en cuenta que se han optimizado herramientas de edición genética como variantes del CIPRES para bacterias, mejorando la eficiencia de edición, regulación génica y alcance de especies no modelo. También consiguieron un uso de bacterias como fábricas celulares mejoradas para producción de compuestos de alto valor, como nutracéuticos, bioplásticos, metabolitos especializados, y todo esto gracias a la ingeniería metabólica. También han conseguido avances relacionados con la microbioma, ya que se ha mejorado la manipulabilidad genética de miembros del microbioma humano o ambiental para estudiar funciones o interacción huésped-microbio y posibles terapias. También existe la transferencia de grandes fragmentos de ADN entre cepas bacterianas o incluso entre especies, con sistemas modulares de edición como el genome para ampliar capacidades de biotecnología microbiana. De ahí, personas que han conseguido premios Nobel o reconocimientos gracias a este tema ha sido Emmanuel Charpentier y Jennifer A., que ganaron el Premio Nobel de Química en 2020 por el desarrollo de un método para la edición del genoma, es decir, la tecnología CIPRES, que parte de un sistema inmune de bacterias. Otros antecedentes ha sido Joshua Lederberg, que ganó el Nobel de Fisiología o Medicina en 1958 por sus descubrimientos acerca de la recombinación genética de bacterias, la organización del material genético de las bacterias. Ok, excelente, Cedeño. Listo, alumnas, eso sería la clase del día de hoy. Vamos a socializar el cuestionario que se encuentra ya cargado en la plataforma. Me confirman cuando puedan visualizar el cuestionario. Sí aparecen en la plataforma de cuestionario, profe. Correcto, está subido ya y en la clase también vamos a socializarlo para que lo puedan visualizar, analizar. Todas las preguntas están hechas a base de lo que hemos hablado entre las primeras semanas de clase. Por ejemplo, la primera pregunta nos plantea qué se denomina una biosfera y la respuesta sería a la delgada capa de tierra que incluye a todos los seres vivos y sus interacciones con la geosfera, atmósfera y hidrosfera. Son 30 preguntas, de las cuales se van a sacar algunas de manera aleatoria y van a estar en el examen. ¿Desean que repasemos el cuestionario en clase o desean estudiarlo individualmente? Yo opino que individualmente igual sí podemos estudiarlo y así no, así podríamos dedicarnos un poco más de tiempo a lo que serían las preguntas así del tema que estamos viendo en clase. Ok. Torres, ¿también opinas lo mismo o quieres repasarlo aquí en clase? También opino lo mismo, profe.
Ok, listo. Entonces, a continuación vamos a explicar la tarea. Para la tarea del día de hoy en clase, tienen que responder tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado en clase, que son, pues, la biotecnología. La primera pregunta nos plantea de qué manera la biotecnología en alimentos beneficia tanto a la agricultora, al agricultor como al consumidor y qué implicaciones éticas podrían surgir de su uso. Segunda pregunta, ¿por qué crees que la ingeniería genética ha sido más aplicada en bacterias como el coli que en otros organismos? Y tercera, si pudieras aplicar la biotecnología en un alimento del entorno en el que te encuentras, ¿cuál sería este alimento y qué mejora le realizarías a este alimento? O sea, ¿qué aporte le harías a este alimento que sea diferente de lo que ya es? ¿Tienen alguna duda con respecto a la actividad en clase, alumnas? Ninguna. Ok. La tarea en casa es una investigación de avances recientes que existan en Ecuador o en América Latina en base a lo que es la biotecnología aplicada a la agricultura. O sea, que haya avances en el campo en la agricultura basado en la biotecnología. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la tarea en casa, alumnas? ¿Ninguna? Ninguna. No, profe. Ok, recuerden utilizar las normas APA de séptima edición. Y pues eso sería todo por el día de hoy, alumnas. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda, pregunta o desean hacerme alguna consulta, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma.